más? Pues vamos directamente a tu evangelio del día de hoy, tomado de San Mateo, capítulo 13, versículos 18-23. Como es denso, vamos directamente. No te olvides de mandar tu pregunta hoy, viernes, foro abierto. Pregúntale al Padre Nibardo. Pregúntame, mándame tus preguntas, ya están lloviendo por ahí, entrando. El internet se está atascando de todas las preguntas que llegan. Muy bien, espero se libere un poco y manda la tuya. ¿Qué nos dice Mateo en su capítulo 13, 18, 23? Dice así: en aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: escuchen ustedes lo que significa la parábola del sembrador. A todo hombre que oye la palabra del reino y no la entiende, le llega el diablo, le arrebata lo sembrado en su corazón. Esto es lo que significan los granos que cayeron a lo largo del camino. Lo sembrado sobre terreno pedregoso significa al que oye la palabra y la acepta inmediatamente con alegría, pero como es inconstante no la deja echar raíces y apenas le viene una tribulación o una persecución por causa de la palabra, sucumbe. Lo sembrado entre los espinos representa aquel que oye la palabra, pero las preocupaciones de la vida, la seducción de las riquezas, la sofocan y queda sin fruto. En cambio, lo sembrado en tierra buena representa aquellos que oyen la palabra, la entienden y dan fruto. Unos el 100 por uno, otros el 60 y otros el 30. Esta es palabra del Señor. Pues aquí tienes un texto fácil, lo has escuchado muchas veces. Yo digo que estos textos del Evangelio son algo así como el jarabe tapatío o el son de la negra para los mexicanos que conocen estas canciones típicas del folclore mexicano. Apenas escuchan las primeras notas y ya están zapateando porque se las saben de memoria. Pues más o menos sucede lo mismo. Apenas escuchamos, escuchen ustedes lo que significa la parábola del sembrador. Ya sé lo que viene. Existen 4 tipos de terreno. Recuerda que Mateo nos cuenta en su capítulo 13 7 parábolas y vamos a ir recorriéndolas en los próximos días. 7 parábolas. Jesús de esas 7 parábolas, ¿verdad? Aquí está el número 7, muy simbólico dentro del pensamiento cristiano católico, dentro de la teología, ¿verdad? El número 7 es el número de la perfección, 7 sacramentos, 7 dones del Espíritu Santo, 7 días de la semana, y aquí hay 7 parábolas recogidas por Mateo. Nos cuenta la primera. De las 7, Jesús no las explica todas. Si no me equivoco, explica solo 3. Las otras no las explica, las cuenta, pero no las explica. Aquí la explica porque quiere que cada uno de nosotros entendamos. Fíjate lo que dice: a todo hombre que oye la palabra del reino y no la entiende, ahí entramos directamente en lo que significa un aceptar, vivir la palabra. Está el concepto de la palabra. La palabra es importantísima. Nosotros escuchamos palabra de Dios, pero es que es la palabra de Dios la totalidad de nuestra vida. Jesucristo es la palabra de Dios. Jesucristo es el Verbo encarnado. Y ahora entendemos cómo y por qué el verbo es lo que da sentido a una frase. Si nosotros quitamos el verbo de una frase, esa frase no tiene sentido. Del mismo modo, si nosotros quitamos el verbo de Dios, la palabra de Dios, que es Jesucristo de nuestra vida no tiene sentido. No por nada Jesucristo empezó diciendo: el reino de Dios es como la palabra sembrada, la palabra depositada. El papel que tiene la palabra en nuestra vida es total. Dios habla, Dios se expresa, Dios se comunica. Y también esto nos lo enseña nuestra vida misma. En el plano humano, si quieres tú, puramente humano, lo que cuenta en nuestra vida es la palabra, la relación que tenemos con los demás. El hombre es el único que tiene un lenguaje.
La gente, evidentemente, los científicos, toda la ciencia que va en torno a los animales, dicen, los animales tienen un lenguaje también. No, los animales tienen un instinto de comunicación. Las personas humanas tenemos lenguaje para comunicarnos. Un perro pastor alemán ladra del mismo modo aquí en Alemania, en China y en Rusia, y se entienden todos. Los pajaritos tienen la misma forma de cantar aquí en Alemania, en China y en Rusia. No necesitan aprender a ladrar en alemán, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no necesitan, es instinto. Nosotros sí, si yo me encuentro con una persona que es asiática, que es china, pues no le entiendo. Necesito estudiar su lenguaje o ella el mío para entendernos. Existe el lenguaje de las señas, el lenguaje de los gestos, el lenguaje que es universal para todos, por ejemplo, la sonrisa, la mirada, un gesto de la mano, pues lo entendemos. No todos, pero una sonrisa lo entendemos. Entendemos que estás de buenas y que hay una aceptación más o menos inmediata. No importa qué lengua hables, esa sonrisa, esa mirada, quiere decir somos aceptados, hay un gesto de cortesía. Y lo contrario también, pero más allá hay otros movimientos, otros gestos, ¿no? Que no los entendemos. No los entendemos. Bien, aquí dice que el reino de Dios es la palabra. Y viene dibujado, definido, Dios como el gran labrador que trabaja, el que siembra, ese campesino, ¿verdad? Es el nombre de Dios, uno que deposita la palabra, uno que pone el granito, uno que está ahí empeñado en ese trabajo. Uno que aquí, por el conjunto de la parábola, vemos que solo el 25% dio fruto. Esto nos quiere decir que Dios no se desanima nunca. Dios sigue depositando vida en nuestra vida. Dios sigue insistiendo, buscando ese 25% de tierra buena, que luego baja a decir que dentro de ese 25%, solo un 30%, un 33%, una parte de 3 partes, da todo el fruto previsto, 100 por 1. Los otros 30 o 60 se quedó cortito y llegó a la mitad. No dio fruto. Y sin embargo, el gran campesino de nuestra vida, que es Dios, no se desanima. Todo esto hay que tenerlo en cuenta. La palabra es algo que invade, penetra, entra en nuestra vida. Nosotros vivimos de la palabra. ¿Qué vamos a hacer cada domingo a la misa dominical? Escuchar la palabra. ¿Qué hacemos cada vez que nos reunimos con nuestros equipos, con nuestros grupos de oración? Escuchar la palabra. Muchos bailan, cantan, se mueven, etcétera, ¿verdad? Invocan el Espíritu, cada uno según su propio carisma, pero sobre todo la escucha de la palabra. Hay que dejar que la palabra entre. Pero aquí en la parábola dice que hay un problema. Lo primero es entender. Dice el reino, todo hombre que oye la palabra y no la entiende, ya estamos en un problema central. Hay que entender la palabra. Y el entendimiento de la palabra de Dios no es solo un ejercicio intelectual, no. Se entiende con la mente, con el corazón, con los afectos, con los sentimientos. Es todo el hombre que entiende o todo el hombre que no entiende. Mateo insiste mucho en este entender. Abre, como en un sándwich aquí, la primera frase, la palabra del reino y no la entiende, y cierra en la última, a quienes oyen la palabra y la entienden, dan fruto. Por lo tanto, San Mateo está diciendo, es un problema de discernimiento. Entre los otros muchos problemas, es un problema de discernimiento, es decir, de saber tener un juicio correcto sobre la palabra. Pues vamos a seguir con nuestro comentario al Evangelio tomado de Mateo 13, 18, 23.
Esta es esta parábola en que Jesús explica los distintos terrenos. Te decía que Mateo insiste mucho en el verbo entender. Lo repite al final de cada uno de sus 5 grandes discursos. ¿Han entendido esto? El que entiende es cómo. La palabra entender, comprender, es esa dimensión en que nosotros llegamos a la adultez, personas maduras. La primera parte de la parábola dice, el hombre que oye la palabra y no la entiende. Llega y no la entiende. Si no la entiende, pues no entiende lo que está pasando. Yo tenía un compañero muy simpático que cuando había algún problema me decía, se ve que no entiende lo que está pasando, porque si lo entendiese debería de estar temblando. Ah, caray, pues sí, puede ser que no lo entienda. No entiende la gravedad de la situación. Debería de estar de rodillas rezando. Si no, pues no, lo dejo ahí. Bien, estas son formas de decir que hay formas de entender las cosas. Jesús, aquí Mateo nos dice que Jesús dice que no entender la palabra, no entender la vida de Dios, no entender el Evangelio, no entender las cartas de San Pablo, no entender la misma Biblia. Muchos de ustedes nos mandan preguntas que dices, pero si no sabes leer la Biblia, que no es nada fácil, ¿eh? La Biblia de Jerusalén, que te la recomiendo, tiene al inicio una introducción a cada libro o a cada serie de libros. Entonces te coloca en un contexto, te dice cuál es el lenguaje, te dice el tiempo histórico. Bueno, pues ya te organizas, porque es muy importante conocer el contexto y leer en su conjunto. De lo contrario, vienen preguntas que te confunden muchísimo, típico de nuestros primos, los cristianos, que se agarran a un verso, a una frasecita, y de allí no hay quien los mueva. Y dicen, pero tienen una visión, esto se lee en su conjunto. Si alguien me manda una carta y me escribe cosas bonitas o me hace una comunicación, tengo yo que entenderlo en su conjunto, no en un pedacito ahí. No, la vida de todos los días es así. ¿No te has fijado las personas que dialogan y entonces sueltas una frase y se agarran de esa? Oye, yo te lo dije dentro de un contexto. No hay que extrapolar, no hay que sacar de su contexto para agarrarte solo a lo que te conviene. Esa es una falta de madurez en el diálogo. Bien, aquí dice, el primer tipo de personas, dice, no entiende la palabra, llega el diablo y se lleva lo sembrado en el corazón. Otros dicen, llegan los pájaros del cielo. Aquí, en esta traducción dice, llega el diablo. Por lo tanto, hay un enemigo concreto, específico, existente, personalizado, un espíritu que se lleva la palabra. El diablo. El diablo está actuando, por lo tanto, en nuestra vida para que no entendamos y no dejemos que la palabra dé su fruto. Segundo grupo, lo sembrado en terreno pedregoso. El que oye, acepta inmediatamente y con alegría, pero es inconstante. Aquí está como la inconstancia, y este es el gran problema de todos nosotros, la inconstancia. Empezamos 1000 cosas, no terminamos ninguna. Empezamos a aprender a tocar un instrumento musical, no acabo. Empiezo, me inscribo ya en el gimnasio, voy a ir y bien, la primera semana ok, después 2 días sí, 3 días no, y al cabo de la 4ª semana ya ni me acuerdo. Empiezo una dieta, la tengo ahí, la pongo en la cocina, la aprieto, le meto chinchetas por todos sitios, colorines y pero apenas me llega la torta de chocolate y chao dieta. Y bueno, empiezo una amistad con una persona que creo que es buena porque me lleva a un grupo de oración, nos encontramos, estamos haciendo un camino en la fe, pero a la 4ª semana ya estoy aburrida, estoy muy cansada. Hoy no puedo, ya hace frío, hoy viene mi prima, etcétera, y se acabó otra vez. La inconstancia. Un gran pintor italiano del inicio del Renacimiento, fin de la Edad Media, se llama Giotto, pone entre los 7 pecados capitales la inconstancia. El gran Leonardo da Vinci dijo,
Todo puede lograr un hombre si es constante. Evidente, todo lo que esté dentro de su naturaleza. Por mucha constancia que yo ponga, nunca voy a volar del 10º piso, ¿verdad? Porque no tengo alas. Pero dice de lo que humanamente es posible, todo si es constante. El gran enemigo del hombre es la inconstancia, que les pasa a todos los que se casan y abandonan la vida matrimonial. Fueron inconstantes en los gestos de amor, en la comunicación, como nos decía Lupita esta mañana, ¿verdad? No saben comunicarse, no fueron constantes en aquella palabra, en aquella comprensión. Dejaron que las cosas se fueran enfriando, endureciendo. Ahí está, inconstante porque no tiene fondo, no hay raíces, y viene la tribulación, la persecución, y se caen, se desmoronan. Vivimos en una sociedad de gente gasosa, dijo un psicólogo español. Gente que no tiene estructura, que no tiene hueso, que no tiene fuerza, ¿no? Dirían con un lenguaje muy mexicano, no tiene pantalones, no tiene falda si es mujer. ¿Verdad? No, pues ya me cansé, dijo mi mamá que siempre no, yo creo que ya no nos amamos, ya pa' qué, deja que todo se acabe. Y también eso lo van transmitiendo a los hijos. Viene gente con problemas, mi hijo no quiere estudiar. Pues ¿por qué? Ah, porque le das todo, no tiene necesidad de nada. No le has hecho entender, volvemos a la palabra clave, que su vida depende de su preparación. Y su vida espiritual también. Y su salvación eterna también. Muchos piensan que el cielo se los van a dar solo por 2 Aves Marías que hacen en la mañana. Te equivocas, el cielo hay que ganárselo día a día, minuto a minuto, ¿no? ¿Qué crees? ¿Que el cielo vale una Ave María de la mañana? En fin, no hay que ser un poco, poco coherentes, ¿verdad? Poco o muy inmaduros. La vida eterna tiene un precio y hay que ganarla. Y la vida presente también. Una buena preparación, pues tiene sus resultados. Un buen matrimonio, un buen hijo, hay que trabajar. Aquí están los inconstantes. Sembrado entre espinas, bueno, dice preocupaciones de la vida y afán y seducción de riquezas. 2 grandes enemigos de la palabra de Dios. Para que dé fruto la palabra, las preocupaciones de la vida. Oiga, todos estamos llenos de preocupaciones, claro que sí, faltaría más. Estamos vivos, claro que tenemos preocupaciones, pero todas esas preocupaciones no nos llenan de angustia. Las sabemos poner en las manos de Dios y trabajar sobre ellas, y trabajar fuertemente. Y luego las riquezas, dice la palabra se queda ahogada por la seducción de las riquezas. Y aquí riquezas, pues desde luego que habla de los dineros concretos. Estamos en Estados Unidos, está hablando de las lechugas, de los dólares. Pero luego vienen las otras riquezas, la vanidad, la belleza, el ser estimado, el poder, el tener la razón, el aprecio, la estima, todo aquello que vamos buscando para alimentar a nuestro ego. Que no te olvides, todo es bueno, pero la armonía es muy importante, que nosotros tengamos estima de nosotros mismos. Los psicólogos ahí pasan el día entero cobrando dinero para devolverte la autoestima, no hacen otra cosa, ¿verdad? Quiere decir que vivimos en un mundo de desestimados. ¿Por qué? Porque pues ahí les explican muchas cosas. Cuando era chiquito, y todo, pues verdades que están ahí. Pero lo fundamental es que te falta lo fundamental. Ahí está. Y dice la parábola, las riquezas, preocupaciones de la vida le roban. Pero luego viene el terreno bueno. Aunque sea poquito, el buen Dios sigue trabajando como gran campesino en esa partecita de terreno bueno. Esto es lo que nos llena de alegría, de esperanza, de saber que nunca Dios se va a retirar. Él viene definido como el gran campesino, el gran trabajador, el que no se cansa de depositar su palabra en nuestras almas, aunque sea en ese pedacito de terreno bueno.